Listo. Nuevamente, buenas noches con todos y con todas. Hoy día vamos a hacer una breve revisión, nada más de algunos artículos de la ley humanitaria, ¿sí? Que fue por el tema del COVID. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esta revisión? Porque justamente esta ley, de alguna manera, algunos de los artículos del código se ven afectados por la misma. Porque claro, algunas cuestiones que eran prohibidas dentro del código, dentro de esta ley humanitaria, de alguna forma se flexibilizan. Ahora, de acuerdo a la ley humanitaria, esta flexibilización se da con el fin de salvar de alguna forma el trabajo, las empresas, o incluso dice dentro de la misma ley con el fin de salvaguardar los empleos, ¿ya? Porque la pandemia de alguna manera vino a afectar como las formas de vida. Sin embargo, sí vale analizar más a fondo porque no necesariamente se aplicó con ese fin, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Un sinnúmero de cosas que pasaron durante la pandemia, amparándose obviamente en los artículos de esta ley. A ver, permítanme, les comparto. Listo. Bueno, aquí tenemos como la famosa ley humanitaria. Yo directamente ya me fui a los artículos que vamos a analizar. Tienen el objeto, obviamente, como les decía, de alguna forma salvaguardar el empleo, ¿sí? En vista de la emergencia generada por el COVID-19, por esta pandemia. Ahora, para el tema de los trabajadores, eh, vamos a ir viendo como desde el capítulo 3, ¿sí? Este viene a ser como el capítulo número 3 y hay algunas cuestiones que se modifican dentro de esta. Ahora, esta parte o este capítulo 3 corresponde a las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, ¿ya? Eh, Ahora, en el artículo 16, como el primero de este capítulo, nos habla de que los trabajadores y los empleadores pueden llegar a un acuerdo de modificación de las condiciones económicas de las relaciones laborales. Ahora, esto supuestamente con el fin, ¿no? De preservar las fuentes de empleo y garantizar la estabilidad de los trabajadores, ¿ya? Ahora, esto de aquí tampoco podrá afectar el salario básico o los salarios sectoriales determinados por jornada completa o su proporcionalidad en jornadas reducidas, ¿ya? Em, Ahora, este de aquí, este acuerdo lo pueden proponer tanto empleadores, pero también los trabajadores, ¿sí? Eh, Ahora, los empleadores para poder proponer, ¿no? Algunas cuestiones que vamos a ver más abajo, como el tema de las jornadas reducidas, tienen que sustentar, ¿sí? El por qué tiene que haber digamos, como las pruebas para aplicar estas medidas. Ahora, estas medidas o la vigencia de algunas medidas, vamos a ver que es como un nuevo tipo de contrato esto, es durante un año, tienen vigencia de un año y pueden ser prolongadas un año más, pero siempre y cuando estemos todavía en pandemia. Ya, si en algún momento de estos años que pasamos de pandemia hubiesen dicho ya no hay pandemia, automáticamente se hubiese eliminado esta ley, ¿sí? Un poco para aclarar eso. Em, También, una vez que los empleadores y trabajadores hayan llegado como a este acuerdo, esto debe ser notificado al Ministerio de Trabajo, quien debe supervisar de alguna forma el cumplimiento, ¿ya? Em, y claro, será un acuerdo bilateral, es decir, con las dos partes. También aquí nos habla o estipula en el tema de los despidos, dice, de producirse el despido del trabajador al que se aplique el acuerdo dentro del primer año de vigencia de la ley, o sea, hace tiempo, las indemnizaciones correspondientes se calculan con la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo. Es decir, si ustedes firmaron, ¿no es cierto?, el acuerdo, digamos.
y les bajaron la jornada. Ganaban, voy a inventarme, ganaban 600 y les redujeron y les pagaban, yo qué sé, 380. Si le despedían en ese lapso cuando estaba ganando 380, o si le despiden en ese lapso de jornada reducida o de este acuerdo especial, tienen que hacer el cálculo de la indemnización con relación al que percibía antes de haber hecho el acuerdo, o sea, antes de la pandemia de alguna manera. También estas cuestiones pueden ser impugnadas en caso de que eh, haya habido como algún tipo de fraude, ¿ya? Ahora eso toca comprobar, es todo un proceso, un juicio. Y esto puede pasar incluso a fiscalía y obviamente el Estado o nuestras instituciones toman como las acciones correspondientes. También puede haber una sanción por el incumplimiento del acuerdo entre las dos partes de la relación laboral. Y cualquiera de las dos partes, sea empleado o empleador, pueden ser como sancionados, ¿ya? Ahora estas sanciones se rigen al código de trabajo que ya habíamos visto algunas cositas, entonces dentro de ese están como el tema de sanciones. Igual aquí especifican como condiciones mínimas para la validez de los acuerdos, ¿sí? Eh, los empleadores deberán haber presentado al trabajador de forma completa, veraz e íntegra los estados financieros de la empresa. Necesariamente, sí, los trabajadores deben conocer esto. Si cuando se hizo el acuerdo no se da a conocer esto, puede estar cayendo en un incumplimiento de esta ley. Y en ese sentido, puede haber como también sanciones. También los recursos de la empresa deben ser utilizados con eficacia y transparencia, ¿ya? Y no podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes, ni reducir el capital de la empresa durante el tiempo de la vigencia de los acuerdos, ¿ya? En caso de que alcancen acuerdos con la mayoría de los trabajadores y el empleador, serán obligatorio incluso para aquellos trabajadores que no suscriban y oponibles a terceros. Incluso los que no hayan aceptado era como obligado de alguna forma. Les digo porque incluso hubo cosas que no fueron firmadas diciendo, bueno, lleguemos a un acuerdo, sino fue una imposición. Entonces, hay acuerdos en donde dice explícitamente, se impone la jornada reducida. Ya ahí es porque se pueden sujetar a este numeral 3. Ya, en casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logre un consenso entre empleadores y trabajadores, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. O sea, podían liquidar como la empresa. Ahora, ¿qué implica una liquidación de una empresa? Implica eh, que todo se cierra, ¿no? Y ahí no necesariamente el empleador está obligado a pagar como despidos intempestivos, porque lo que está haciendo es una cosa distinta a un despido, sino más bien está como desapareciendo la empresa básicamente. Y en ese sentido, eh, simplemente lo que suelen hacer las empresas es, denme un segundito. Listo. Entonces, podrían dar por liquidada a una empresa en esta emergencia sanitaria. Ahora aquí está el contrato que les decía, que es el artículo 19, es este denominado contrato especial emergente, ¿ya? Eh, este contrato es celebrado por tiempo definido. Como les dije, la vigencia tiene un año, o sea, ustedes firman un contrato por un año. Ahora, si las circunstancias y la situación lo ameritaba, sí dice que puede ser extendido por un año más, ¿ya? Por eso aquí dice, justamente, el contrato se celebrará
por el plazo máximo, perdón, de un año y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. O sea, digamos que la empresa nuevamente justifica el tema financiero y sigue como en problemas, puede, ¿no es cierto?, extender un año más el contrato. Ya. Además de eso, la jornada laboral ordinaria objeto de este contrato podrá ser parcial o completa con un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas semanales distribuidas en un máximo de 6 días a la semana sin sobrepasar 8 horas diarias. Y su remuneración y beneficios de ley serán proporcionales de acuerdo a la jornada pactada. Es decir, si a usted le reducían un 25% de la jornada laboral, igualmente en el salario iba a haber un impacto del 25% menos. ¿Ya? Em, También el descanso dice será de al menos 24 horas consecutivas. Eh, las horas que excedan de la jornada pactada se pagarán con sujeción o lo determinado en el artículo 55 del Código de Trabajo que vimos el día de ayer. Al terminar el plazo del contrato o si la terminación se da por decisión unilateral del empleador o trabajador antes del plazo indicado, el trabajador tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes, bonificación por desahucio y demás beneficios. Es decir, si había como terminaban como el contrato, hay que pagar todas estas remuneraciones. ¿Ya? Ahora esto está estipulado igual en el código. Dice, si finalizado el plazo acordado se continúa con la relación laboral, el contrato se considerará como indefinido, con los efectos legales del mismo. Ya. Aquí está justamente el tema de la reducción. Lo que podrían haber hecho o lo que se pudo haber hecho durante la pandemia. Ahora esta ley sigue vigente, podrían hacer aún, ¿no? Es que pueden de alguna forma llegar a reducir la jornada laboral hasta máximo el 50%, es decir, de las 8 horas máximo puede reducir 4, ¿ya? De ahí va a ser como del 100% al 50%, menos de eso no. Y en ese sentido, dice el sueldo o salario del trabajador corresponderá en proporción a las horas efectivamente trabajadas y no será menor al 55% de la fijada previo a la reducción y el aporte a la seguridad social. em, a ver, ya me perdí. Y el aporte a la seguridad social pagarse con base a la jornada reducida. ¿Ya? Ahora esto debe ser totalmente notificado, ¿sí? El tema del contrato, la reducción. Y lo que debe pagar el empleador al IES es como con relación a la jornada reducida. Aquí está otra vez lo de un año y puede ser renovado por una sola vez. Em, Aquí dice, a partir de la implementación de la jornada reducida y durante el tiempo que ésta dure, las empresas que hayan implementado la reducción de la jornada laboral no podrán reducir capital social de la empresa ni repartir dividendos, que es lo que veíamos antes. O sea, como para justificar empezar a hacer como otro tipo de cosas. ¿Ya? Los dividendos serán revertidos a la empresa. eh, Y en ese sentido, de alguna forma, los empleadores deben efectuar como el aumento del capital hasta el 31 de diciembre. Bueno, aquí está el tema de los despidos nuevamente, se calculan sobre la última remuneración. Igual, se debe pagar como en base a lo que dice la ley y lo que dice el código. ¿Ya? Ahora también está aquí de alguna forma una cuestión que tiene que ver con los días de vacaciones, ¿ya? Y en ese sentido, em,
lo que pasó en la pandemia es que un tiempo la gente no trabajó, ¿no es cierto? Entonces, lo que esta ley les permitía a los empleadores es que ese tiempo que correspondía a las vacaciones, ¿ya? Pueda ser devengado con los días que no trabajaron ya anteriormente las personas, porque claro, como no se sabía cuánto duraba la pandemia, pasó un sinnúmero de cosas, entonces la gente no trabajó un tiempo, después se devolvió, ¿no es cierto? El tema de las horas no laboradas y el tema de vacaciones podría haber sido o podrían devengarse estas horas no laboradas con las vacaciones que tenían los empleados. También está el tema del seguro de desempleo. Entonces dice, durante los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020, los afiliados del IES en relación de dependencia que pasaren a desempleo pueden acceder a la prestación del seguro de desempleo. Es decir, si los despedían en ese lapso, como ya pasó ahorita, lo que podían hacer los empleados es acceder al seguro de desempleo y claro, ahí les daban como una serie de requisitos que están aquí, ¿sí? Acreditar 24 aportaciones, de las cuales 6 debían ser continuas, encontrarse en situación de desempleo. Ahora, si tenían empleo, los despiden y ya conseguían empleo, les suspendían automáticamente esto, ¿ya? Tenían que realizar una solicitud, no ser jubilados, y claro, debe verificar el aviso de salida. También en esta ley se exigía de alguna forma priorizar la contratación de trabajadores locales. Se exigía también la estabilidad de trabajadores de la salud, ¿ya? Eh, Porque claro, era una emergencia ya de salud, básicamente. Entonces, de alguna forma esto era necesario. Ahora, eso es como un poco lo que tenía que ver con los trabajadores. De ahí hay una serie de artículos que están más relacionados ya con cosas más generales. Ya la idea era un poco revisar esto brevemente para ver cómo se relacionaba con el código. Ahora la cuestión es que el tema de la regulación, ¿no es cierto?, de estas jornadas parciales y de que en realidad se justifique financieramente las reducciones, no está claro, ¿no? Cómo se hace esta vigilancia, porque hay muchas empresas que quizás sí lo requerían en un momento, pero viéndola favorable, se aprovecharon de la situación y extendieron estas jornadas laborales reducidas a muchos trabajadores, ¿ya? Yo digo aprovecharon de la situación porque eh, muchas empresas durante la pandemia, no todas, digo muchas, no todas, sí tuvieron ganancias exorbitantes, igual se acogieron o usaron estos artículos de la ley. Claro, el caso de grandes monopolios, supermercados, ellos nunca dejaron de ganar, ¿no es cierto? Pero sí se acogieron de alguna forma algunas cuestiones de la ley. Entonces, la vigilancia sería como lo importante, porque no hay una forma o no hay un mecanismo de vigilancia, yo creo, efectiva de que la ley se aplique en casos necesarios. No sé si tengan dudas. ¿No tienen dudas, preguntas, algo? No, profe. Ya. Eso era un poco lo que queríamos ver antes de cerrar como el semestre. El día de hoy nos correspondería dar el examen, pero recuerden, habíamos quedado, ¿no es cierto? Pactamos que ustedes van a dar el examen o van a tener desde hoy día hasta el día domingo para realizar el examen que ya fue subido el día de ayer. Entonces, el pacto sigue vigente. Ustedes tienen como este tiempo para poder realizar el examen. Las notas se las daría la siguiente semana. Tendría que, como el domingo suben recién los exámenes y hay un deber para el sábado, me parece que lo vamos a extender para el domingo a petición ayer de Jorge. Entonces, más o menos el miércoles estarían saliendo como las notas en sí. Eso, chicos, no sé si tengan alguna duda en general de la materia. No de mi parte. No, ya.
eso, por hoy día, un poco la idea era revisar esta partecita, ¿no? De esta ley humanitaria. Ahora la cosa es que todavía, si bien están volviéndose toda la normalidad, no se ha dicho que no hay pandemia, entonces esta ley no es que esté anulada aún, ¿ya? Y claro, no sabemos cuándo la vayan a anular o cuándo pierda vigencia, y en ese sentido todavía podrían aplicar estas cuestiones las empresas. Eso un poco para tener en cuenta del tema de esta ley como tal. Esperemos que ya la suspendan en realidad. En fin. No sé si no tienen dudas o preguntas sobre la materia o sobre lo que acabamos de ver, que era algo súper corto. Les dije, vamos a revisar como algo corto que era referente más al tema de los trabajadores. Sí, porque era importante o sea, es importante que ustedes conozcan, ¿no? Cómo está la situación actual, igual cómo están las leyes y los reglamentos eh, con relación al tema de los trabajadores y trabajadoras, para que estén informados en caso de que ya trabajen o que tengan trabajadores a su cargo o que vayan a trabajar en un futuro. Lo que creo que es importante aquí, ya hablando desde la ética, justamente es tener, ¿no? Ese sentido de una ética que sea en beneficio de todos, o sea, que sea de alguna forma este precepto, ¿no? Que es la justicia, pueda, pueda, pueda ser aplicado de manera adecuada, o sea, en todos los sentidos, tanto desde los empleados hacia yo que sé, hacia su empleo, pero a la inversa también, o sea, del empleador hacia los trabajadores. Y claro, siendo conscientes de esto, se pueda llegar como se pueda tener mejores acuerdos y buenas condiciones como trabajadores. Ahora en la práctica, esto no es tan idílico como lo digo. Sí es de otra manera, entonces el tema de la ética profesional un poco, al menos para mí, desde la enseñanza clásica yo sí tendría como algunas críticas porque lo que dan en general es como estos preceptos o estos lineamientos de conducta a los trabajadores, o sea, deben comportarse así y por poco hay cosas que incluso no son vistas como conductas malas, pero en realidad cuando es el caso de reclamo, yo creo, de derechos, eh, hay ciertas conductas que no podrían catalogarse como tal, como el tema de las huelgas, ¿no es cierto? Hay este derecho a la huelga, a la organización, y es un derecho, ¿no? Y al ser un derecho, obviamente, es como inalienable o inviolable, digámoslo así. Un derecho no puede tener condiciones ni puede ser menoscabado. Se supone, ¿no es cierto? Eso incluso dice la Constitución del Ecuador. Yo les dejé igual unos videos sobre el tema de derechos humanos, ya iban a ver algunas cositas. La idea es que ustedes puedan generar un sentido crítico también respecto a esto. Sin embargo, en la práctica, muchos de los derechos sí son coartados. Lo digo porque, por ejemplo, el derecho a la huelga es bien complejo, o sea, es bien complejo. O sea, la gente sí tiene derecho a la huelga cuando hay condiciones laborales que no están a favor del trabajador o que son injustas, ¿no es cierto? Sin embargo, eh, cuando se da ya los casos, muchas empresas suelen despedir al trabajador sin más ni más, ¿ya? A pesar de que ellos están acogiendo un derecho reconocido en la Constitución. Eso, por un lado, o sea, como crítica al tema este, y el tema de la ética, como vieron, como para ir también concluyendo, habíamos visto a lo largo de las clases la ética y la moral son parte, ¿no? Son producto de una sociedad igual que el ser humano. O sea, nos formamos en esta sociedad, igual las leyes, igual las costumbres. Son el resultado de una forma de producir que tiene la sociedad y en función de eso se van delineando qué conductas debe tener el ser humano. Eh, y claro, en algún momento analizábamos que muchas de las conductas son delineadas justamente por las clases que dominan, ¿sí? Como les ponía de ejemplo lo del esclavismo, ¿no es cierto? En el esclavismo era legal tener esclavos y quien puso esa forma de ética o de moral eran justamente las clases que tenían esclavos, pues no eran los esclavos que decían, bueno, sí, estamos de acuerdo en que hay esclavos, porque las condiciones en las que vivían eran terribles, eran
como un objeto, se compraban, se vendían, se intercambiaban, se regalaban, etcétera. Y entonces, obviamente, un esclavo no iba a estar de acuerdo. Y lo mismo pasa en la sociedad actual, o sea, las condiciones, los lineamientos éticos y muchas de las ideas que caen en el ámbito de la moral son ideas que vienen de las clases que dominan y en ese sentido se construyen justamente para eso y para que los trabajadores incluso tengan una conducta acorde a lo que le conviene a la clase dominante. Eso. No sé si quieran decir algo respecto de la materia o respecto de los últimos códigos que vimos. Buenas noches, Inge. Bueno, no más bien de comentarios, sino una pregunta de la prueba, del examen, Ujú. en el que nos dice crear un ensayo como la moral, no, de la moral, no, el objeto de la ay, ¿cómo era? Déjame revisar ahorita que no me acuerdo. Sí, quieren nomás vean. A ver dónde está. La moral y el objeto de la moral. O sea, esto no sé cómo enfocado en qué sería el ensayo, no sé cómo entiendo bien el concepto. Ya, habíamos nosotros analizado qué es la moral, entonces ustedes pueden hacer un ensayo en relación a qué es la moral, cómo se construye en la sociedad, cuál es su origen. Y cuando hablamos del objeto de la moral, recuerden, hablábamos que el objeto de la moral es el objeto de estudio de esta moral, que era la sociedad. Entonces debe ir en relación a eso. O sea, hablamos, no sé, como de la definición, de cómo ha sido, y después esto se relaciona, ¿no es cierto?, con la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué el objeto de la moral es la sociedad? Porque justamente viene de estas costumbres que se reproducen, de estas ideas que se están regando en el ámbito social y esta sociedad no es estática, sino dinámica, ¿no es cierto? Dialéctica, además, está en constante transformación y ha habido procesos históricos, porque también es histórica, por eso decíamos es sociohistórica la moral que han dado o han delineado, ¿no es cierto?, la moral que se practica, las costumbres que se transmiten de generación en generación. O sea, un poco en ese sentido la idea del ensayo. No sé si tal vez ahí le di algunas luces. Sí, sí, gracias, Inge. Sí, ahí sí ya tengo claro de qué es. Gracias. Ya con gusto, Dayana. No sé si tengan alguna otra pregunta tal vez del examen o de la materia en general. Pregunten nomás. No, de mi parte, gracias. Ya, Cristian. Sebastián, Héctor, tal vez tengan alguna pregunta del examen que tal vez no esté clara. No, Inge. No, profe, está todo claro. Perfecto. Entonces, el día de hoy iba a ser como esta clase bastante corta. La idea era revisar esto último y para que tengan el otro tiempo para seguir rindiendo el examen, sí, puedan seguir avanzando. Igual me pueden escribir si tienen alguna duda, como por ejemplo Dayana tuvo esta duda sobre alguna pregunta, me escriben, sí, para poder guiarles en este tema de las, de lo que se pueda estar pidiendo dentro del ensayo, porque como vieron son temas un poquito complejos, pero no es difícil, ¿no? O sea, es complejo en el sentido de que toca analizar varios factores, pero de ahí, al vivir ustedes dentro de la sociedad, claramente pueden hablar, ¿no? De lo que está pasando, pueden, no sé, investigar tal vez algún texto, el mismo texto que está en plataforma, videos, cualquier fuente que les permita a ustedes generar, ¿no?, un criterio y poner información. Entonces, háganlo por favor ustedes, el examen a conciencia, no copien de internet, saben hacer un copy-paste. Un ensayo no es eso, un ensayo es justamente poner sus pensamientos, sus análisis, sus críticas al respecto de los temas que se esté pidiendo. No sé si hay alguna cuestión al respecto, si no, no sé. No, Inge, yo creo que ya no, de parte de ninguno. Ya. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. Igual tienen un debercito de los derechos humanos. Justamente ahí habla de cuáles son los derechos que tenemos como seres humanos en el mundo.
pero también hay como controversia en eso porque, por ejemplo, hay un video que yo les puse ahí en donde, claro, se hace una crítica chiquita, no bastante, al tema de los derechos humanos porque a esto se debe acoger todo el mundo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las guerras, que es lo que está pasando ahorita en Ucrania con Rusia, ¿no es cierto? A pesar de que el derecho a la vida está reconocido dentro de los derechos humanos y de esta Carta de Intención de los Derechos Humanos, al haber una guerra, este derecho se violenta. Y los países de la ONU, que son la ONU un poco prácticamente la que regula estas cosas, no pueden hacer mayor cosa, no pueden como obligarle a un estado o a un presidente de algún estado a cumplir esto. Entonces es bien complejo analizar este tema. Igual había puesto como para que ustedes puedan también tener como una visión general, criterios, que conozcan cuáles son estos derechos en general. Eh, la idea es que ustedes puedan conocer un poco, ¿no? Cómo está nuestro mundo y puedan también darse cuenta, ¿no? Cómo está en realidad la sociedad de alguna manera. Eh, y si en algún momento pueden ser entes transformadores, sería genial, porque somos parte de esta sociedad, producto de la misma, y podemos también transformarla de alguna manera. No un impacto grande porque como individuos a veces es complejo. Eso, eso no sé, sería como en general de la materia. Quisiera ver y quisiera escuchar, no sé, qué tal les pareció la materia, qué ustedes le cambiarían, etcétera. Cualquier crítica es bienvenida porque la idea es un poco también mejorar los pensum incluso. Eso, no sé, alguna opinión. La materia en sí estuvo, o sea, sí estuvo interesante, Inge. El problema yo creo que es un poco como nosotros estamos en virtualidad, como tal, a veces no se puede hacer un debate entre todos. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? El compartir las diferentes opiniones, porque bueno, todos pensamos diferente y en contrastar la otra opinión y en nuestras opiniones fundamentarla en base de algo. Entonces, bueno, para la presencialidad, o sea, si es que ya se da el próximo semestre, yo creo que estaría bien que en esta materia se dé más de este debates, o sea, de ese tipo de participación más, porque el tanto, bueno, el ensayo en sí es, claro, escribimos lo que pensamos y todo, pero llega ahí, no llega más. Y ahí nada más. Así, y mis compañeros de la mañana me habían comentado que les había dicho que les iba a activar algo en la plataforma, pero que no está activado, que por favor no se olvide de activarles porque querían comenzar a hacer. Y es algo El que examen era. Sí, pues, sí. Les por ofrecí en la ahí. noche porque acabo clases y me toca viajar. Estoy como así complicada en los tiempos. Y gracias, Dayana. Gracias por el comentario y también gracias por el mensaje de los compañeros de la mañana. Ya. Y lo que usted dice, ¿no? El debate sería interesante. Ahora a veces les da pereza participar, no sé. Pero claro, toca buscar una forma de que sea más dinámico. Yo creo que sí le faltó esta vez dinámica capaz a la materia, porque es una materia que hay mucho que hablar. Gracias, Dayana, por la sugerencia. Eso me sirve como para ver algunas cositas. No sé qué Sí, dicen. claro. Aparte de, digamos, de la dinámica, también sí es, o sea, sí sería interesante, por ejemplo, para esta materia, por ejemplo, claro, realizar, digamos, o sea, revisar temas actuales, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, asignado a la ética. Se me ocurre, por ejemplo, o sea, viendo casos actuales, eh, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, esto de que no hay devoluciones de, de los dineros que se llevaron, otro de lo que pasa dentro de la asamblea, dan amnistías a personas que no deben, o hay también personas trabajando que no deberían. O sea, eso es una falta de ética terrible y eso es lo que ocurre, digamos, en las personas que están manejando realmente el país. Entonces, eso, o sea, analizar esos puntos de vista también sería bueno como para agregar a la materia. Gracias, Cristian. Es una buena sugerencia. Claro, ver como problemas o casos actuales, ¿no? Estudios de casos sería un poco. Gracias, me pareció una buena idea, no se me había ocurrido. Si ven que yo cuando ustedes me dan sugerencias, puedo yo también ver cosas y falencias que tenemos también, ¿no? Dentro de
de la impartición de las materias o como profesores incluso. Gracias, Cristian, me parece súper buena, o sea, como poner estos ejemplos, porque claro, está pasando siempre cada cosa, ¿no? Que a pesar de que nos hablan todo el tiempo de ética, de moral, en realidad está como yéndose a lo contrario. Gracias. No sé qué dice Héctor, Sebastián. No, para mí la verdad estuvo bien la materia. Creo que en tiempo fue muy corto para poder abarcar más temas, la verdad. Sí, sí tocamos temas como el código de ética, pero un poco más de tiempo para la materia sería una recomendación. Muy poquitas semanas. Gracias, Sebastián. Claro, no, sí, parece como corto. Ahora como estamos por módulos, es como, no sé si es más corto que antes o es mi impresión, pero a veces yo siento que sí, sí falta tiempo en algunas materias, no solo en esta. Pero ya me parece que a partir del siguiente semestre se regulariza un poco las clases, es decir, volvemos como era antes, o sea, por horas. Si se acuerdan, durante todo el semestre tenían ustedes 5 materias y entonces esas se distribuían por horas. Entonces veamos cómo nos va ahí. Gracias por igual la observación, Sebastián. Héctor. A Héctor nos escribió. Dice que el tiempo fue muy corto, dice, pero sí fue excelente la materia, me está fallando el internet. Dije, ya no hay problema, Héctor. Gracias igual por buscar la forma de darnos igual su opinión. Igual coincide con Sebastián, el tema del tiempo, sí puede ser, porque hay temas que son más profundos y claro, tuve que pasarlos rápido por las cuestiones, ¿no? De la temporalidad que tiene la materia. Eso, chicos, muchas gracias a ustedes por las sugerencias, igual por las clases. También participaban, ¿no es cierto? Algunas veces, gracias por las participaciones. Eh, para todos es un aprendizaje, para mí es como un intercambio de conocimientos porque hay puntos de vista, como decía Dayana, y es importante conocer los puntos de vista de todos y de todas para ir enriqueciéndonos, ¿no? Mutuamente. Eso, sin más, el día de hoy cerraríamos la materia, tienen pendiente el examen y el trabajo. Hasta el miércoles sacarían notas. Eso, eso. De ahí en general nadie, a menos que no hayan entregado tareas, nadie se queda en supletorios. Es una materia sencilla. Eso, muchas gracias chicos por las clases, por sus participaciones y sin más nos despedimos el día de hoy deseándoles una buena noche y un buen final de semestre, porque ya sé que les falta, creo, 3 semanas, entonces que puedan culminar con éxito este semestre. Nada más. Entonces, despedirme con todos y con todas. Bueno, de mi parte igual muchísimas gracias por su conocimiento y su tiempo. Se le agradece su participación con nosotros. Gracias, Cristian. Es más bien como un deber para mí. Listo, gracias. Que pase bien hasta luego. Hasta luego, pasen bien. Igual, acá el compañero les dice Igualmente, buen fin de semana a todos, les dice gracias. Hasta, ya no sé hasta cuándo. hasta luego, Dayana.